Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 1 y versículo 8, donde dice: Asá engendró a Josafá, Josafá a Jorán, y Jorán a Uzías. Continúa con la genealogía, ya que dice que Asá engendró a Josafá. Los siguientes reyes en el orden genealógico comienzan por Josafá, el hijo de Asá, como dice el primer libro de Reyes, capítulo 15 y versículo 24. Y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafá, su hijo. El testimonio bíblico sobre él es de compromiso con Dios, a semejanza de su antepasado David, y como consecuencia tuvo abundante bendición personal, como señala el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 5, donde dice que Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y toda Judá dio a Josafá presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia, ya que él sintió un profundo interés por enseñar al pueblo en la palabra de Dios, enviando por toda la nación a intérpretes de la ley para instruirlos, acompañados por príncipes de la casa real. El segundo libro de Crónicas, capítulo 17, y los versículos 7 y 8, dice: El tercer año de su reinado envió sus príncipes Ben-Ahí, Adías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en la ciudad de Judá, y con ellos a los levitas, Semeaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadolías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Jorán. Todas las naciones del entorno, incluyendo a los filisteos, enemigos tradicionales de Israel, traían presentes y tributos como expresión del sentimiento de profundo respeto por Judá, motivado por la acción de Dios en estas naciones. El segundo libro de Crónicas, capítulo 17, y los versículos 10 y 11, dice: Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafá, y traían de los filisteos presentes a Josafá, y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Pero con todo, la historia de este rey pone también de manifiesto la alianza que hizo con Acab, el perverso rey Israel, uniendo en matrimonio a su hijo Jorán con la hija de Aquí. Uniendo en matrimonio a su hijo Jorán con la hija de aquel, como nos dice: y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Segundo libro de Crónicas, capítulo 21 y versículo 6. Y note que además también de la alianza militar, como nos dice en el primer libro de Reyes, capítulo 22 y los versículos 3 y 4. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿No sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafá: ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafá respondió: el rey de Israel: Yo soy como tú,
y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Y también podemos notar un pacto comercial con Ocazías, otro de los reyes de Israel, idólatra como sus antecesores. El segundo libro de Crónicas, capítulo 20 y los versículos 35 al 37 dice: Pasadas estas cosas, Josafá, rey de Judá, trabó amistad con Ocazías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsi, y construyeron las naves en Izión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Meresa, profetizó contra Josafá diciendo: Por cuanto ha hecho compañía con Ocasías, Jehová destruirá tus obras. Y las obras se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Note que Mateo hace referencia a Jorán, el hijo de Josafá, ya que Josafá engendró a Jorán, que reinó a la muerte de su padre. La influencia pecaminosa de su mujer, hija de Acad, le convirtió en un asesino desde el principio de su reinado, matando precisamente a sus hermanos. El segundo libro de Crónicas, capítulo 21 y versículo 4, dice: Fue elevado pues Jorán al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Nótese que siguiendo el camino de la idolatría, que su suegro, especialmente por medio de su mujer, había introducido en el reino del norte de Israel. Esto le costó el juicio de Dios, quien permitió que los que antes eran pueblos tributarios se levantasen contra él, llevando todas sus riquezas y a sus familias, mientras que él mismo padeció una grave enfermedad intestinal de la que moriría en medio de grandes dolores. El segundo libro de Crónicas, capítulo 21 y los versículos 16 al 19, dice: Entonces Jehová despertó contra Jorán la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá, e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres. Y no le quedó más hijo, sino solamente Joacat, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová le hirió con una enfermedad incurable en los intestinos, y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. En su propósito de ajustar a 14 cada uno de los 3 grupos de la genealogía de Jesús, Mateo se refiere después de Jorán a Uzías. Jorán engendró a Uzías, que también se llama Azarías. En el primer libro de Reyes, capítulo 15 y versículo 1, dice: En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abían comenzó a reinar sobre Judá. Es evidente que entre los dos hay otros 3 reyes, como señala el segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 25, y el segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 1. Y también en Joás vemos que hay, en el segundo libro de Reyes, capítulo 11, versículo 21, capítulo 12, versículo 1. Y en Amasías también hay, en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 1, y segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 1. Pero ya como se dijo anteriormente, el interés de Mateo no es la cronología, sino la cristología. Es decir, su intención está en demostrar por medio de las listas genealógicas que Jesús
era el Cristo, el hijo de David. Uzías es uno de los reyes de Judá de quien la Escritura testifica que hizo lo recto delante del Señor y persistió en buscar a Dios. El segundo libro de Crónicas, capítulo 26, los versículos 4 y 5, dice: E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Por esta causa fue bendecido, prosperado tanto en el sentido personal como contra sus enemigos, como así nos muestra el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 6 en adelante. Pero con todo, al final de su vida, cuando ya se sintió fuerte como rey, dejó a Dios, actuando arrogantemente contra lo que el Señor había establecido, y además atreviéndose a entrar en el santuario para quemar incienso. La entrada al santuario estaba reservada solo a los sacerdotes en el ministerio diario de su oficio sacerdotal. Pero él lo hizo a pesar de las advertencias que los sacerdotes le hicieron. Su perversa acción le ocasionó la más afrentosa enfermedad, como era la lepra, que le brotó en la frente, cuando estaba dentro del santuario, a consecuencia de lo cual vivió apartado en una residencia hasta su muerte, como señala el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 16 al 23. Y note que una vez más aparecen los fracasos en la vida de quienes son antecesores del Mesías. Continúo ahora con el versículo 9, donde dice: Uzía engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Los tres reyes del texto siguen la línea directa de padres e hijos. El primero de ellos es Jotán, el hijo de Uzías. Uzía engendró a Jotán, como señala el segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículos 32 al 38. El testimonio bíblico sobre Jotán es de fidelidad a Dios. El segundo libro de Crónicas, capítulo 27, versículo 2, dice: E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Uzía su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Mientras que el rey seguía el camino correcto, el pueblo se iba corrompiendo a medida que transcurrían los años, como señala el segundo libro de Crónicas, capítulo 27, versículo 2. Los lugares altos dedicados al culto idolátrico permanecían en Judá y el pueblo tributaba culto a los dioses. Segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 35 dice: Con todo eso los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Acá sucedió a Jotán, y dice que Jotán engendró a Acab, como señala el segundo libro de Crónicas, capítulo 28, los versículos 1 al 27. Pero contrario a su antecesor Jotán, Acab fue un perverso, apartándose de Dios y siguiendo la idolatría como era norma entre los reyes de Israel, ya que la perversidad de Acab fue tan grande que incluso llegó a ofrecer a uno de sus hijos en sacrificio, quemándolo en honor del dios Molot. El segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 3, dice: Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón, e hizo pasar a sus hijos por fuego
conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. El juicio de Dios sobre este perverso trajo como consecuencia la invasión de los sirios, quienes tomaron un gran número de prisioneros que llevaron a Damasco, su ciudad capital. El segundo libro de Crónicas, capítulo 28 y versículo 5, dice: por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Y de igual manera, los de Israel, el reino del norte, llevaron en cautiverio a 200,000 personas, especialmente jóvenes, que llevaron a Samaria, la capital del reino del norte. El segundo libro de Crónicas, capítulo 28 y versículo 8, dice: también los hijos de Israel tomaron cautivo de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Los enemigos de Judá, filisteos y edomitas, habían ocupado parte del territorio y vivían en ciudades que habían tomado. El segundo libro de Crónicas, capítulo 28 y los versículos 17 y 18 dicen: porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá, y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de Sefela y del Neguet de Judá, y habían tomado Bel-Semes, Ajalón, Gederot, Soco, con sus aldeas, Timna, también con sus aldeas, y Gizón con sus aldeas, y habitaron en ellas. Para contemplar el panorama desolador, los asirios, por medio de Tigrat-Pileser, convirtieron a Judá en un tributario de Asiria, llevándole los tesoros de la casa real y del santuario. Un rasgo de la idolatría al adorar a los dioses de los sirios, buscando satisfacerles y evitar nuevas acciones militares sobre Judá. Pero nótese que la mayor osadía en esa rebelión contra Dios consistió en cerrar el templo, destruyendo los utensilios del culto y llenando Jerusalén de altares a otros dioses. El segundo libro de Crónicas, capítulo 28 y los versículos 23 al 25 dice: porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria le ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden, bien que fueren estos su ruina y la de todo Israel. Además, de eso recogió acá los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá, para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Nótese que la corrupción nacional era ya una evidencia históricamente afirmada en los escritos bíblicos, ya que el sucesor de Acab fue Ezequías, cuando dice que Acab engendró a Ezequías, en el segundo libro de Reyes, capítulo 18 y los versículos 1 al 20. Es una de las biografías más extensas de los últimos reyes de Judá, y no cabe duda que el espíritu que animaba a Ezequías era de lealtad y retorno a Dios, ya que de una situación de decaimiento y pecado, el rey intentó reformar la situación religiosa y además hacer retornar la nación a Dios.
El templo cerrado por su antecesor fue abierto nuevamente al culto, reparando la casa de Dios que había estado en absoluto abandono durante el reinado de su padre. También limpió Jerusalén de los altares a otros dioses que habían sido levantados por Acad. Un testimonio bíblico de la ayuda que Dios dio a Ezequías lo expresa, por ejemplo, el texto de Crónicas, cuando dice que en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31 y versículo 21. También un hecho destacable en el reinado de este piadoso rey fue la victoria sobre los asirios, que venían desde hacía años acosando a Judá. El ejército de Ezequías era mucho menos importante que el ejército asirio, pero sin embargo contaba con la ayuda de Dios, en quien confiaba por lo que podía decir, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Al final de la vida de Ezequías fue semejante a la de sus antepasados, llenándose de orgullo y además apartándose de Dios. Pero sin embargo hubo una reacción a tiempo en arrepentimiento. El segundo libro de Crónicas, capítulo 32, y los versículos 25 y 26 dice: Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y voy concluyendo con esto. Bersabé no se la menciona por su nombre aquí en el capítulo 1 de Mateo, pero es llamada la que fue mujer de Urías, en el versículo 6. Su nombre no se menciona aquí porque su adulterio con David no fue un pecado del cual ella era culpable, ya que el pecado fue de David, y David fue quien realmente tuvo que pagarlo. Y además lo pagó. Ella apareció en la genealogía de Cristo porque Dios no abandona a ninguno de los suyos que cae en pecado, ya que es posible que una oveja salga del redil y llegue a perderse, pero tenemos a un pastor que busca a esa oveja y siempre la trae de nuevo al redil. Es por eso que trajo de nuevo a David. De modo que aquí mismo, en esta genealogía, tenemos la historia de la salvación. Amigo y amiga oyente, David pecó, y aunque él se arrepintió y Dios lo perdonó, hubo unas consecuencias en él y también en su familia que dejaron de ser como eran anteriormente. Sin embargo, lo más importante era que David volvió a ser restaurado por Dios. Mi amigo, mi amiga oyente, el pecado es malo y además es traicionero, es mentiroso. Tal vez tú seas una de esas ovejas descarriadas, quizás alguien que vive en opresión y sin paz precisamente por causa del pecado, que como he dicho es malo, traicionero y mentiroso. Es por ello que te animo que ahora venga al Salvador Jesucristo, el único que puede salvarte, perdonar tus pecados si lo haces de corazón y lo abandonas para siempre. Te animo, por tanto, a que hagas esta oración de fe conmigo. Si no sabes cómo hacerlo, pues repite conmigo y di: Señor Jesucristo, vengo ahora ante ti y vengo pidiéndote perdón porque soy una persona pecadora. Pero ahora
Igual que David se arrepintió, yo también me arrepiento. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.